Efesios, o tal vez ahí, ¿no? Me siento un poco extraño, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Vamos a leer otro texto clave en el capítulo 3. Capítulo 3 de Efesios, versículo 21 dice así: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que estamos viendo, viendo cómo la obra de Dios, en todo su ser, como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo, hace posible que a Él sea gloria en la iglesia, que es su cuerpo, Él es la cabeza, Él está sobre todo dominio, sobre todo potestad. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso estuvimos viendo. Hay un desarrollo muy bonito en la epístola, cómo se va edificando y cómo nos va llevando en forma natural de lo que Dios hizo a lo que nosotros tenemos que hacer, sin dejar de conectarlo constantemente con lo que Dios hizo y con la obra de Cristo. Y eso es lo que estamos avanzando. Ya hemos visto el capítulo 4, el capítulo 5, y ahí hemos llegado hasta el versículo 18 al 20, eso es lo que estamos viendo desde hace un par de domingos. Así que vamos a leer 18 al 20, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda del Señor vamos a seguir viendo que los integrantes de la iglesia son plenos, los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que Él salvó por gracia, que forman parte de su cuerpo y que integran la iglesia que Él estableció, y que posee cada uno una parte de esa gracia de Cristo que fue derramada como un don sobre cada uno de nosotros y como un don hacia la iglesia para que podamos edificarnos mutuamente, crecer, sostenernos, animarnos, etcétera, etcétera. Entonces seguiremos viendo que los integrantes de la iglesia son plenos. Vamos a orar y buscar la ayuda del Señor. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por la obra de Cristo, por nuestro Jesús, dejando el trono de gloria para hacerse como uno de nosotros y vivir como uno de nosotros, pero sin pecado, y así cumplir con todas tus demandas, con todas las demandas de tu santidad, de tu justicia, pagando en la cruz por su muerte, por nuestra maldad, dejándolo atrás en la tumba y resucitando para darnos vida y justificarnos, y hoy ser exaltado en su justicia, estar en el trono, ser nuestra cabeza, ser el que nos guía, el que nos habla, el que nos enseña, el que nos guía por su palabra, por su espíritu, el que por su poder sigue salvando a los que son suyos. Gracias, Señor, por esta obra maravillosa, por medio de la cual nos permites verte, conocerte, y también nos das el poder, la gracia y la sabiduría para vivir para ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver el texto como es, a poder disfrutarlo, Señor, a poder examinarnos, a ver nuestra vida, nuestro corazón, y poder valorar más y más la obra de Cristo, que cumplió todos nuestros pecados y toda nuestra maldad, y tomar conciencia del poder que mora en nosotros, que hace posible que podamos darte la gloria. Aunque antes nos quedábamos cortos, Señor, hoy podemos darte la gloria por la
disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo varias cosas en la epístola y aún en este pasaje, y no puedo dejar de recordar y de pensar en el lenguaje de la epístola y cómo lo que se va mencionando en distintas formas, en distintas maneras, en distintos pasajes anterior a este, terminan uniéndose en una forma maravillosa y hermosa delante del Señor para mostrarnos la forma en que debemos vivir y cómo eso es posible. Algo que es imposible para nosotros, pero que es posible por la obra de Dios. Entonces hemos visto cómo la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Allí en el capítulo 1 vimos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos puede dar la sabiduría para entender el poder que mora en nosotros. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es un espíritu el que nos ha dado Dios que nos retrae de hacer la voluntad de Dios, que nos retrae de hacer lo que Dios nos manda, o sea, es el espíritu de cobardía. La cobardía es un sinónimo de aquellos que están condenados, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lado que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el espíritu que Dios nos ha dado no es el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese supereminente poder, es el que también mora en nosotros. Y por medio de ese poder es posible todo lo que estamos viendo y hablando. Esto, hermanos, no son ejercicios para nosotros. Esto es la obra de Dios, y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos capacita para hacer esa obra según lo que Dios ha determinado en cuanto a las funciones para cada uno de nosotros. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia que esto se puede llevar a cabo, sino solamente por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, al ir combinando estas cosas y pensando en cuanto a la plenitud, en cuanto a la llenura, no puedo dejar de repasar el capítulo 3, versículos 14 al 19, cuando Pablo está mostrándole a los hermanos o diciéndole a los hermanos la causa por la que él ora al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Excede, del griego hupérbole, que significa que va más allá de lo normal, o sea, va más allá de la meta, va más allá de aquello que está determinado. Este conocimiento del amor de Dios excede todo lo conocido por el hombre, excede todo lo que el hombre pueda saber, excede todo lo que el hombre pueda imaginar. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son cosas que no han ni siquiera subido en corazón de hombre, como dice 1 Corintios 2, hablando acerca de que ni siquiera lo podemos imaginar. Por eso es necesario que Dios nos dé el Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Está más allá de nuestro entendimiento natural, está más allá de nuestras capacidades de razonamiento. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos del amor de Cristo, cuando hablamos de todas las dimensiones de ese amor, como dice aquí, comprender con todos los santos, y con todos los santos muestra que es una tarea comunitaria, es una tarea que hacemos edificándonos mutuamente. Entonces comprendemos con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea, toda la dimensión del amor de Dios que fue mostrado a través de la obra de Cristo. Entonces, ese amor excede todo conocimiento, no es algo que uno puede alcanzar en forma natural. Esto es algo que una persona sin el Espíritu de Dios no lo puede entender. Por más esfuerzo que haga,
por más estudio que le dedique, por más horas que le dedique, no lo va a entender. Siempre va a estar limitado por el razonamiento humano, por el intelecto humano y por la lógica humana, que dista mucho del espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si se ha de discernir espiritualmente, es el espíritu en donde está el poder de Dios para que esto se lleve a cabo. Es el espíritu el que nos va a dar a conocer a nosotros toda la dimensión del amor de Dios. Está ahí para que nosotros, vuelvo a repetir, sepamos lo que Él nos ha concedido a través de la obra de Cristo. Entonces esto no tiene que ver con la cantidad de horas que uno le puede dedicar a la Biblia. Y quiero tener mucho cuidado con esta frase. No estoy diciendo que hay que leer la Biblia, sino que estoy hablando de que una persona sin el Espíritu le puede dedicar todas las horas que quiera por semana, por día, por mes, por año, a estudiar la Biblia y no va a llegar a entender ni una puntita de lo que es la dimensión del amor de Dios, porque excede ampliamente al conocimiento humano. Ahora, Dios nos ha salvado por gracia y han puesto su Espíritu en nosotros para que su Espíritu nos dé a conocer este amor, para que su Espíritu transforme nuestras vidas por medio de que nosotros, en una fe lógica que entiende por la obra del Espíritu Santo lo que Dios ha hecho y la dimensión eterna de ese amor, una dimensión que cubre absolutamente todos los aspectos de la vida, de la eternidad, que cura absolutamente todo lo que es creado y de todas sus criaturas. Un amor que cura absolutamente todo pecado, toda maldad, todo, excede a todo eso. Entonces, el Espíritu Santo está para enseñarnos eso. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Tiene un propósito esto. Para que seáis llenos, del griego pleró, de toda la plenitud de Dios. Plenitud del griego pleroma. Y ahora vamos a ver otro pasaje que habla de esto. Porque esto habla de una llenura que excede. No habla solamente de algo que está lleno hasta el borde, sino que habla de una llenura que excede. Entonces, el hecho de conocer el amor de Dios, y vengo a este pasaje porque está antes, y esto es fundamental, en el desarrollo de la epístola, está antes de las responsabilidades. Está antes de las responsabilidades que Dios nos da como cristianos. Está antes de lo que Dios desea para nuestras vidas. Está antes de lo que Él nos está revelando que es su voluntad. ¿Por qué? Porque sin esto es imposible hacer todo lo que viene. O sea, sin esta porción es imposible para nosotros el capítulo 4, el 5 y el 6. Es imposible. Entonces, esto es fundamental. Y lo estoy remarcando porque es a donde va a ir en el capítulo 5. Es en el pasaje que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con este proceso. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, o sea, la plenitud de Cristo, del amor de Cristo, para que seamos llenos de todo lo que Cristo es. Si ustedes avanzan en esta parte, fíjense que el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No es según nosotros. Él está pidiendo que los hermanos sean llenos de este conocimiento, que el Espíritu Santo les enseñe toda la dimensión del amor de Dios, los llene de la plenitud de Dios a través del entendimiento que va creciendo cada día de la obra de Cristo, del amor de Dios en la obra de Cristo. Entonces dice, ¿cómo va a ser esto posible? Bueno, porque estamos orando a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. Fíjense la cantidad de palabras que hablan de la abundancia, de la llenura, de cuando uno excede, ¿no? Las riquezas de Cristo, de su gracia, exceden a todo nuestro entendimiento. Todo esto excede. Y fíjense que se habla en abundancia. En abundancia. Entonces, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros pedimos y entendemos con limitación. Y aún nosotros decimos, wow, si esto pasara, si yo supiera esto, si tuviera aquello, si tuviera lo otro, eso sería el sumum. Bueno,
Eso que es el sumo para nosotros, Dios lo excede abundantemente. Porque Él es mucho más que nosotros. Él trasciende a su creación. Y esto es fundamental para nuestro entendimiento. Fíjense cómo lo hace. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, o como medio, según el poder que actúa en nosotros, o sea, la obra del Espíritu Santo, que es lo que se viene hablando desde el capítulo 1, con el cual fuimos sellados, mediante el cual tenemos la sabiduría y la iluminación para entender el poder que mora en nosotros, y por esa obra de Él que habita en nosotros, esto es posible. Por eso enseguida dice, a Él sea gloria en la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por esa obra. Llenos, plenos, totalmente plenos. Cuando uno avanza, fíjense, en base a eso, el versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces, en base a esto, en base a esta obra que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, en base al poder que actúa en nosotros, en base a eso, yo les ruego que anden como es digno del llamado de Dios. Fuimos llamados a santidad, fuimos llamados a vida, fuimos llamados a una vida y una vida en abundancia, fuimos llamados a la gloria eterna, fuimos llamados a tener esperanza, fuimos llamados a ser santos como Él es santo, fuimos llamados a apartarnos de iniquidad, como todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces Él, en base a este llamado, Él dice: yo les ruego que anden como es digno, por ese poder que actúa en nosotros, por ese conocimiento del amor de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que nos constriñe a vivir por Él? El amor de Cristo. Es su amor el que nos constriñe a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Por eso es fundamental para nosotros que nuestra vida se trate de conocer la obra de Cristo, de conocerlo a Él, de conocer ese amor que excede todo conocimiento, toda la dimensión de ese amor. Ir amándolo más cada día, conociéndolo más cada día. Y eso es lo que nos constriñe, o sea, lo que nos empuja, lo que nos lleva a hacerlo, lo que nos llena de gratitud para con nuestro Dios. Entonces, en base a eso dice: anden como es digno de ese llamado. Y avanza y dice las herramientas, y habla de la unidad en el cuerpo, y habla de la gracia de Cristo derramada en cada uno, habla de los dones de Dios, habla de la edificación mutua, habla de cómo nosotros podemos establecernos firmemente por medio de todos estos favores de gracia que Dios nos ha dado. Y empieza con el requerimiento, dice: esto pues digo, requiero del Señor, que yo no andéis como los otros gentiles. Entonces empieza a contrastar la vida cristiana con la vida vieja. Hace este contraste y va diciendo: miren, saquen esto, los cristianos viven así, saquen esto, los cristianos viven así. Y cuando llega al capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. Ahora, ¿cómo vamos a andar en amor si no conocemos ese amor? Porque de eso se trata lo que estamos viendo. ¿Cómo andar en ese amor? Porque fíjense que el parámetro es Cristo, dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo en nosotros? Según lo que vimos en el capítulo 3. Para que nosotros conozcamos plenamente, abundantemente, toda la dimensión del amor de Dios. Y en base a eso, en base a esa obra, nosotros tenemos que ser pues, ¿verdad? Es un mandamiento. Esto es lo que ustedes tienen que ser para darle la gloria a Dios, para dejar atrás la vida vieja. Esto es lo que tienen que ser por lo que Cristo hizo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y hemos visto mucho de este pasaje, o como dice en 1 Juan 3:16, que así como Él puso su vida por nosotros, nosotros también debemos poner la vida por nuestros hermanos, porque de eso se trata el amor. Eso lo aprendimos del amor de Cristo, y así es como nosotros debemos conducirnos, según el ejemplo de Cristo, y así es como debemos imitarlo, dando la vida por el otro, pensando en el otro antes que en nosotros, el sentir de Cristo que tiene que estar en nosotros. Entonces, cuando avanzamos en esto y llegamos al versículo 17 de este capítulo 5, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? En todo lo que hemos visto, y resumiéndolo, que nosotros seamos llenos del conocimiento del amor de Dios, que vivamos en amor como Cristo nos amó. Y fíjense la forma en que Cristo nos amó. Cristo tuvo que vivir una vida en santidad y perfecta, como era natural en Él, pero tuvo que vivirla para poder ser el fiador de nuestras almas. Entonces, ¿a qué se nos llama? Una vida en amor a Dios y amor a los demás es una vida de santidad. Es una vida separada de las cosas que no convienen, es una vida separada de los pecados por los que Cristo tuvo que morir. Es una vida separada de esas cosas. Entonces, cuando llega acá, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la está revelando. La está revelando en esta misma epístola. La revela en toda su palabra. Entonces, si no son insensatos, si no son necios, si son sabios y entienden cuál es la voluntad del Señor, según se los estoy explicando, hablando como si fuera Pablo, según se los estoy exponiendo y según se los estoy revelando, así es como tienen que vivir. Y a partir de ahí dice, no os embriaguéis conmigo, en lo cual hay disolución. Y hemos hablado de esto los últimos 2 domingos, y mostrando como lo que representa ese vino. Lo que representa ese vino en nuestras vidas. Y preguntábamos el domingo pasado, ¿cuál es tu vino? ¿Qué son aquellas cosas de las que te llenás, que te impiden hacer la voluntad del Señor? ¿Qué son aquellas cosas de las que vos te alimentás y de las que vos llenás tu corazón, que te impiden hacer aquellas cosas que somos entendidos que es la voluntad del Señor? Aquellas cosas que te impiden darle la gloria a Dios, aquellas cosas que te impiden vivir como un sacrificio vivo delante del Señor cada día, aquellas cosas que te impiden dar tu vida por los demás. Bueno, tiene que ser entendido. Y no embriagarse con vino. Miren, muchas veces el vino es el quitapena, ¿verdad? Hay uno que está afligido, está dolido por algo, ¿y a dónde va? A embriagarse con vino, para que eso le haga olvidar, etcétera, etcétera. Los cristianos no vivimos así, estamos en aflicción, estamos en angustia, pero vamos a Dios, no vamos al vino. Y ese vino puede ser cualquier cosa. A veces nosotros vamos a sacar nuestra aflicción, nuestra angustia, o los problemas que tenemos y queremos ir ¿cómo se dice? A volcarlos sobre otros, a descargarnos sobre otros. Imagínense. Usted tiene, por la obra de Cristo, acceso al trono de la gracia. Usted puede hablar con Dios en cualquier momento y prefiere derramárselo a los hombres. Prefiere derramarle las miserias a los hombres. Una cosa es que uno busque consejo, que uno busque ánimo en la palabra y que comparta con un hermano alguna situación que está pasando. Otra cosa es que se autocompadezca y empieza a desparramar, empieza a derramar. Y dice, yo necesito a alguien que me comprenda. Dios te comprende como nadie. Yo necesito a alguien que me entienda. Dios te entiende mejor que nadie. Es tu Dios, está en el trono y abrió un camino para que vengas a Él las veces que quieras, cuando quieras, en el momento que sea, y Él te va a escuchar porque te trata como un hijo, porque te ama, porque es perfecto, y siendo Dios, ¿cómo no va el Espíritu Santo a que se lo pida? Entonces no tenemos que buscar ese alivio, no tenemos que buscar esa descarga o esa calma de las ansiedades en las cosas de este mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no es en las cosas terrenales de las que nosotros nos tenemos que embriagar, llenar para matar el afán, la ansiedad o lo que fuera, o buscar satisfacción en ellas. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu vino? ¿Qué es lo que te llena y qué es lo que te separa de poder poner por obra la voluntad de Dios? Vimos una lista de cosas el domingo pasado, no quiero volver a repetirla, pero ténganlo en mente, porque a veces son cosas de todos los días. Ya lo dijimos, puede ser la familia, el trabajo, el estudio, un hobby, un deporte, lo que fuera. Cosas que no son más que sucedáneos. Un sucedáneo es un reemplazo de menor valor. Son sucedáneos de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que tendría que ser nuestra satisfacción? Lo que tendría que ser lo que nos llena, lo que nos satisface, lo que nos consuela, lo que nos fortalece, lo que nos anima. Es en la obra de Cristo, es en conocer toda la dimensión de su amor.
Entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Embriagarse de esas cosas lleva una vida disoluta. Y eso también está relacionado con lo anterior, porque lleva una vida donde uno no puede aprovechar bien el tiempo. La disolución tiene que ver con el mal gasto, tiene que ver con la mala administración. Entonces, cuando nos embriagamos de esas cosas, mal administramos la vida que Dios nos dio. Fíjense lo que decía antes: mirad pues con diligencia como andéis, el 15, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos que andar sabiamente, redimiendo bien el tiempo, como también dice otro pasaje. Tenemos que andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, aprovechando las oportunidades que Dios nos da para hacer luz y para darle la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia. No como insensatos, sino como entendidos en la voluntad del Señor. Entonces, no nos embriaguemos de las cosas que nos llevan a la disolución, no nos embriaguemos de las cosas que nos separan de Dios y de su propósito eterno, no nos embriaguemos de las cosas que no nos permiten poner por obra su voluntad, no nos embriaguemos con esas cosas. Entonces dice, en lugar de eso, el antes bien significa eso. En lugar de eso, en lugar de llenarse con esas cosas, en lugar de que estas cosas dominen tu mente, dominen tu corazón, dominen tus decisiones, que controlen tu vida, en lugar de que esas cosas sean las que determinen tus horarios, tu vida, lo que haces, lo que no haces, en lugar de que esas cosas te dominen, sé lleno del Espíritu Santo. Y otra vez, léelo. Sean llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo controle completamente sus vidas. Que el Espíritu Santo llene cada uno de los rincones de nuestro corazón, de nuestra mente, y así hasta la más pequeña de las acciones de nuestra vida. Sean llenos del Espíritu Santo. En Él encuentren su llenura, su satisfacción, su consuelo. En Él encuentren la fortaleza, en Él encuentren el poder, en Él encuentren la gracia de Cristo, y por medio de Él den frutos para su gloria, como decía el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sean llenos del Espíritu Santo, o sea, que en su vida se manifieste el carácter de Cristo. Es el Espíritu de Cristo el que mora en nosotros. Y la llenura del Espíritu de Cristo en nosotros tiene que ver con la llenura del carácter de Cristo en nosotros. ¿Y dónde aprendemos eso, hermano? En su palabra. Ahora quiero ir a un pasaje muy importante. Ustedes saben que la Biblia interpreta la Biblia, las Escrituras interpretan las Escrituras, y a veces tenemos pasajes paralelos que nos ayudan, uniéndolos, a mostrarnos más plenamente lo que se está diciendo. Por eso es maravilloso. Pablo escribió también la parte de esta epístola a Colosenses, y hay un pasaje que es muy similar, donde él repite casi las mismas cosas, pero da algunos detalles que nos ayudan a complementar el mensaje. Colosenses capítulo 3. Fíjense, esto es como si uno lo usara como un sinónimo. ¿Sí? Como si uno lo usara como un sinónimo. El versículo 16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Otra vez hablando de la abundancia, y acá habla de la palabra de Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo, la palabra de Cristo, ser entendidos de la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que va a guiar nuestras vidas? ¿Qué es lo que va a guiar nuestras vidas? Cuando hablamos en la primera vez del pasaje de Efesios 5, vimos la promesa del Espíritu Santo. Como Cristo decía, Él tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Y estaba hablando de la palabra. Estaba hablando de la palabra. Entonces, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, no estamos hablando de algo místico, como si uno fuera llenando una jarra y toma místicamente algo del Espíritu Santo, o recibe una segunda, tercera, cuarta bendición, y ahí entonces va acumulando Espíritu. No, hermano. Sino que está hablando del control del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Cómo eso tiene que ir creciendo a medida que nosotros vamos conociendo más y más
el amor de Cristo, en la medida que vamos conociendo más y más a Dios, en la medida que vamos conociendo más y más la palabra de Cristo. Dice este texto, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa palabra para morar, eunoqueo, es una palabra que significa que habite permanentemente. O sea, la palabra de Cristo tiene que habitar permanentemente en nuestro corazón. Y eso lo que significa es que la palabra de Cristo es la que tiene que regir nuestro corazón. No es un invitado a la casa de nuestro corazón. No, es alguien que habita ahí permanentemente. Y Él es mayor que nosotros. Él es el que tiene que regir la casa. Él es el que tiene que determinar qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Él es el que tiene que determinar las decisiones, las acciones, las planificaciones, todo. Tiene que ser Él. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de su palabra. Comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través de su palabra. Entregándonos como un sacrificio vivo, muriendo nosotros mismos, para sacar de lado nuestra propia prudencia y entonces comprobar con la palabra que rige nuestro hogar, en el hogar de nuestro corazón, que mora en nosotros y mora en abundancia, mis hermanos. La palabra para abundancia, que es plausios, es algo que no solamente llena, sino que desborda. Y esto es totalmente coherente con el resto del pasaje. Y va a ver que la similitud con Efesios, ¿no? Dice, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Entonces esto tiene que ver con desbordar. Mora en abundancia, nos llena y desborda. Y cuando desborda, ¿en qué manera desborda? Desborda en una forma de gracia para edificación del cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro. La palabra mora en abundancia, en una abundancia que habla de desbordar. Y entonces, ese desbordar de la palabra, de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, es lo que Dios utiliza para enseñar a nuestros hermanos, para instruirlos, didáscalos es el término, para instruirlos por medio de nuestras vidas en la gracia de Cristo. Entonces, sale esa palabra y enseña, sale esa palabra y exhorta. Hermanos, la exhortación no es pecado, la exhortación es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios para que constantemente nos exhortemos mutuamente, como sabemos que es de griego para caleo, llamar a alguien al lado de uno, abrazarlo amorosamente y decirle, mirá hermano, esto no es conforme a lo que le agrada a Dios, te animo que juntos le demos la gloria a Dios, si necesitas ayuda, contá conmigo. Y estamos hablando espiritualmente, hermanos. Necesitamos la exhortación no es mala, la exhortación es lo que nos sostiene, la enseñanza es lo que nos sostiene, y esto ocurre cuando nuestro corazón está lleno y abunda y desborda. Hermanos, esos son los frutos de los que la iglesia se alimenta. Esa es la forma en que Cristo enseña a su iglesia. Debe desbordar de nosotros. ¿Sabe qué pasa con una esponja cuando usted la moja y nunca la aprieta? Se termina pudriendo y se rompe y no sirve para nada. Hermanos, ese agua de vida de Cristo, de su Espíritu, que mora en nosotros, que corre como ríos de agua viva en nosotros, no son para ser retenidos acá adentro. Y voy a hacer una declaración. Si alguien dice que lo tiene retenido y no sale, no es del Señor. Porque no se lo puede retener. Usted no puede retener el Espíritu Santo. Desborda. Usted no puede contener los ríos de agua viva de la eternidad que moran en nosotros. No los puede contener. No hay ningún dique que pueda contener esa obra del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Es cierto que a veces por el pecado ese caudal se puede ver afectado. Pero ¿sabe a dónde nos va a llevar? A Cristo. Y eso va a ser limpiado, como cuando se limpia un conducto que está tapado. ¿Para qué? Para que vuelva a fluir. Y fluye. Y los demás se alimentan. Se trata de eso. Muere en abundancia en vosotros, desborde de vosotros, para que el otro sea enseñado, para que el otro sea exhortado. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Acuérdense, la palabra exhortación es el griego nouteteo, o sea, poner advertencias en la mente del otro. Poner advertencias en la mente del otro, advertir.
con la palabra, decirle, mirá, esto no es agradable a Dios. ¿Y cómo lo sé? No porque a mí no me guste, sino porque la palabra dice esto. Y eso hace que la palabra vaya a nuestro corazón y que more en nosotros y que empiece a regir en la casa que Él ha decidido hacer en nosotros, habitar en nosotros. Dice así, ¿cómo se comprueba esto? Miren, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. En otra versión, en otra traducción, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en toda sabiduría en vosotros, y después dice enseñándonos y exhortándonos. Ahora, acá no hay problema, el entendimiento es el mismo. Entonces, dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros, ¿ve? Esto es el resultado de esa llenura del Espíritu Santo. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿saben qué es lo maravilloso en esto? Que cuando estamos ahí en el libro de Colosenses, también estamos hablando de la plenitud de Dios. También estamos hablando del plero, ser llenos. Estamos hablando del pleroma, de la plenitud. Y le voy a mostrar Colosenses capítulo 1. Y para hacer justicia al texto, lo voy a leer desde el versículo 10. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese la unidad de pensamiento que hay en la Escritura y en estas epístolas. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y sigue hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el lugar principal sobre toda la creación y sobre toda la existencia. ¿Por qué? Miren lo que dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, el pleroma de Dios, que en Él habitase toda la plenitud, lo que es la iglesia de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si va al capítulo 2 de este mismo libro, fíjese el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se acuerdan cuando dice, lo vimos? Ay, se me fue, lo buscamos en Juan. Se me mezclaron las palabras, no lo quiero decir mezclado. Dice el versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Está hablando de la misma llenura? De la misma llenura. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y a nosotros se nos llama a ser plenos con esa misma plenitud de Cristo. Y esa plenitud viene por medio de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, toda la dimensión de ese amor. ¿Ve cómo está todo unido? ¿Ve cómo es armonioso? ¿Ve cómo el Señor nos va guiando por el sendero y nos va llevando a que seamos para su gloria? Nos instruye amorosamente, nos guarda, nos guía con su palabra. Por eso, si vamos de vuelta al capítulo 3 de Colosenses, fíjense las manifestaciones que habla de esto. Dice, si mora en abundancia, ¿qué es lo que es el resultado? No dice, entonces van a poder, no, fíjense que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y da como algo natural, enseñándonos y exhortándonos. ¿Ve que es natural? No es un proceso, es natural.
Cuando está lleno y abunda y desborda, eso resulta en enseñanza y exhortación para los demás. Dice a otros en toda sabiduría, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y antes de volver a Efesios, quiero ver otro pasaje acá en el capítulo 4. Dice el versículo 5, miren, para que veamos que estamos en el mismo lugar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es lo mismo que nos dice en Efesios 5, cuando dice aprovechando bien el tiempo. Es el mismo lenguaje. Y nos habla de ser luz en medio de las tinieblas, o sea, para con los de afuera. Y acá está diciendo lo mismo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y el 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y a qué nos lleva eso? Ahora sí vamos a Efesios. Volvemos. Nosotros vamos atrás. En el capítulo 4 de Efesios, el versículo 29, nos dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué tiene que salir de nuestras bocas y nuestras conversaciones, hermano? Palabras de gracia. Las palabras de gracia son las que edifican. ¿Y cuáles son las palabras de gracia? Bueno, Cristo es la manifestación de la gracia de Dios para la salvación a todos los hombres. El amor de Dios en la obra de Cristo son las palabras de gracia. Son las palabras que edifican. Son las palabras que nos enseñan acerca de Dios. Son las palabras que nos exhortan, que nos enseñan con sabiduría. Las palabras que nos animan, que nos fortalecen. Pero ¿cómo van a salir de nosotros esas palabras si no están morando en abundancia en nosotros? Si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos de otras cosas, vamos a hablar de otras cosas. Si estamos llenos de otras cosas de esta vida, nuestras conversaciones, nuestros planes y todo lo que hacemos va a girar en torno a esas cosas. Por eso, no os embriaguéis con vino, no se llenen de esas cosas. Sed llenos del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que habite en ustedes, el que rija su vida. Dijimos que había algunas muestras de esto, ¿no? La enseñanza, la exhortación como algo natural, saliendo unos a otros con sabiduría, o sea, palabras que enseñan el temor de Dios y que enseñan acorde a la verdad, que animan, que fortalecen. Si usted tiene una conversación con un supuesto hermano y esa conversación lo termina dejando entristecido, desanimado, enojado, mirando mal a alguien y sospechando cosas, esa conversación no viene de Dios ni es conforme al Evangelio. Las conversaciones en Cristo animan, fortalecen, consuelan, muestran al Señor y nos llevan a darle la gloria. Las conversaciones que nos llevan por los caminos de Satanás no son palabras de gracia. Si usted terminó de hablar con alguien y su corazón quedó lastimado y quedó dañado, entonces usted estuvo hablando con la persona equivocada. Tiene que saberlo. Porque esas son las cosas que dice acá en Efesios 5 que tenemos que evitar porque no convienen a santos. Cuando decía, pero fornicación en el 3, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trovanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Participar de ese tipo de conversaciones son las que nos llevan hacia atrás en nuestra vida espiritual. No deben ser parte de nuestra vida. Tenemos que evitarlas porque no convienen a los santos. Cuando alguien viene con un problema con otro, que no vaya a hablar con el que tiene el problema. No tiene por qué hablarlo con usted. Eso es lo que nos está permitiendo el pasaje. No nos llenemos de esas cosas. Porque eso nos lleva a la disolución, a malgastar la vida que Dios nos dio, a malgastar las oportunidades. Esa conversación era una oportunidad de darle la gloria a Dios hablando palabras de gracia sazonadas con sal. O sea, sazonadas con esa sal que nosotros tenemos que hacer en el mundo. Palabras que van a preservar, palabras que van a llevar a la vida, no palabras de muerte. ¿Se acuerdan cómo dice el Antiguo Testamento?
y enseguida dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sabe qué es el murmurador? Un asesino serial. Eso es lo que es. Sale a disparar contra la vida del prójimo. Eso es. Sale a matar con sus palabras. Eso es un murmurador, un chismoso. No lo podemos olvidar eso. Porque eso destruye nuestras almas, mis hermanos. No le tenemos que dar lugar, porque esas cosas no convienen a santos. Lo tenemos muy claro en nuestro pasaje. Lo estamos estudiando. La cuestión es, ¿lo vivimos, hermano? ¿Es esto parte de nuestra vida? ¿De qué estamos llenos? ¿Qué es lo que controla nuestras vidas? Y las otras muestras de que estamos llenos del Espíritu Santo, que estamos llenos de la palabra de Cristo y morando en abundancia en nosotros, es lo mismo que decía allá en Colosenses y lo dice acá también en Efesios 5, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El salmo es una alabanza, una loa a Dios. Los himnos son canciones que nos hablan de la persona de Dios. Por ejemplo, en la Pascua, cuando Jesús comió la última cena, es conocido como la última cena. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron. Y lo que cantaron fueron el Salmo 115 al 118. Eran los himnos pascuales. Eran los que se cantaban ahí. Cuando hubieron cantado el himno. Entonces, los himnos son canciones que hablan de la persona de Dios. Entonces, fíjense, estamos hablando de la alabanza a Dios, del reconocimiento de Dios en nuestra liberación, en nuestra redención, en nuestra ayuda, en nuestro escudo, en nuestra fortaleza, cuando hablamos de salmos, la salmodia. Cuando hablamos de los himnos, estamos hablando de esas canciones que nos llevan a pensar en la persona de Dios, en su carácter, en su santidad, en todo lo que Él es. Y cuando hablamos de los cánticos espirituales, son aquellas canciones, como nosotros cantamos los domingos, son aquellas canciones que nos llevan a pensar en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, en si algo tiene virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Son aquellas canciones que nos animan a vivir para Dios, son aquellas canciones con las que nos animamos mutuamente a caminar como es digno de su nombre, a darle la gloria, como cantamos hoy, viviré para glorificar a Dios. Entonces uno dice, ¿a quién le estoy cantando? Bueno, son cánticos espirituales, son cánticos que nos hacen pensar en aquellas cosas que Dios nos enseña, aquellas cosas que podemos hacer para su gloria. Cánticos espirituales. Y el texto dice, y después con más tiempo vamos a seguir viendo, pero dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, entienda bien, ¿no? No es que nosotros ahora vamos a vivir todos los días como si fuera una película musical. ¿Ven las películas musicales? Que de repente vienen dos caminando, pasó una cosa durante 30 segundos y cuando le va a hablar le dicen, no, porque yo... Y empieza. Yo creo que soy muy malo cantando, ¿no? Pero no nos está llamando a hacer una comedia musical, un drama musical, donde todo el tiempo nos vamos a hablar cantando. Cantamos y alabamos a nuestro corazón. Nos deleitamos en Dios en nuestro corazón. Y cuando nos hablamos de Dios. Nos edificamos mutuamente en Dios. De eso se trata. Empieza en nuestro corazón, es una alabanza continua que hay en nuestro corazón por la obra de Cristo. Por eso el versículo 20 dice, dando gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa alabanza está de continuo en nuestro corazón, ese regocijo en la obra de liberación, en la redención que Dios nos ha dado, ese regocijo en su persona, ese regocijo en poder vivir como cristianos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso tiene que ser una alabanza continua de gratitud en nuestro corazón, que nos lleva a hablar palabras de gracia, a hablar de Cristo. Siempre le digo lo mismo a los hermanos. Mira, ¿vas a hablar con alguien? Habla de Cristo, no vas a errar. ¿Estás teniendo un problema con alguien? Habla de Cristo y no vas a cerrar la conversación. Va a ser una buena conversación. Habla de Cristo. No, pero está intratable. Habla de Cristo. Una y otra vez. Dale la gloria al Señor. Gozate en tu corazón de la obra de Cristo. Y habla de Cristo. Eso va a edificar, eso va a dar gracia, eso va a poner sal. Cuando algo se está pudriendo, mis hermanos, para poder conservar. Eso va a ser luz que va a hacer alejar las tinieblas. Dice Hebreos 13,
versículo 15, también hablando de la obra de Cristo, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio de alabanza. Hablar de Cristo. Que nuestros labios confiesen su nombre. ¿Cómo se confiesa el nombre del Señor? Hablando de lo que Él es, de cómo Él es, hablando de su gracia, hablando de su persona, hablando de su obra, hablando de su amor. Esa es la alabanza. Es una alabanza continua en nuestro corazón. Cantamos y alabamos al Señor y hablamos entre nosotros con ese mismo canto y esa misma alabanza que mora en abundancia en nuestro corazón. Disfrutamos de Dios, disfrutamos de su persona, nos regocijamos en Él, desborda hacia afuera, y con esas palabras de gracia edificamos a nuestros hermanos, los enseñamos, les exhortamos, nos gozamos juntos, exaltamos al Señor, y entonces se produce el fruto de alabanza que confiesa nuestros labios su nombre. Hermanos, no nos embriaguemos con él, seamos llenos del Espíritu Santo, que la plenitud de Dios esté en nosotros para la gloria de su nombre, que los integrantes de la iglesia, hermanos, son plenos. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por su obra. Gracias, Padre, porque su muerte hizo posible que el pecado se haya quitado del medio. Su sepultura dejó atrás nuestra vida vieja y su resurrección es nuestra justificación. Su justicia es la nuestra. Y gracias, Padre, porque hoy Jesús está sentado en el trono, es nuestro Rey, gobierna todas las cosas y las ha ordenado para que Él sea formado en nosotros, para que todo nos ayude a bien. Oh Señor, ayúdanos a disfrutar de nuestras verdades, ayúdanos a desearlas, a que moren en nosotros, a que nos guíen, a que nos enseñen, a que desborden de nosotros, para que otros se alimenten del fruto de Cristo en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tu Espíritu en nosotros, por tu poder y por tu obra. Gracias por este tiempo con mi iglesia. Y mi Padre, te ruego por el amor de Cristo,